Hay algo de Rafael Nadal que me pone un poco incómodo. Y no tiene que ver con su tenis. El tipo, cuando aparece en escena ya por el año 2005, con su musculosa, sus bíceps marcados, ¿no? Venía como a contrastar con la elegancia y la estética de mi ídolo, Roger Federer. Y me acuerdo de vivir los partidos entre ellos con una intensidad que no era normal. Era como si algo tomara posesión de mí en ese momento. Me acuerdo que me volvía loco verlo a Nadal acomodando las botellitas en línea al costado del banco, y todo lo que hacía Federer, en cambio, era estético y era perfecto. Y si bien esto denota como cómo me hervía la sangre en ese entonces, no es necesariamente la incomodidad a la que me refería al principio. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Nadal y el entrevistador le hizo una pregunta que me llamó la atención. El loco le dice: che, Rafa, ¿puede ser que vos no rompiste muchas raquetas en tu carrera? Y a Nadal como que se le escapa una sonrisa media nerviosa, ¿no? Y le dice: no. Entonces el entrevistador le pregunta: che, ¿tenés el número? Y Nadal, con convicción, lo mira y le dice: sí, 0. Ni una raqueta. Pongamos el número en contexto. Marat Safin, un campeón de Grand Slam también, se cuenta que rompió más de 1044 raquetas en su carrera. Nadal no. Él tenía algo que lo ayudaba a dominar ese impulso. Incluso hay un video que, si lo buscan en YouTube, que se lo ve a Nadal a punto de cometer su primer crimen, ¿no? Se lo ve cómo va con una raqueta, la lleva para arriba y cuando lo va a tirar sobre el polvo de ladrillo se frena, como si tuviera algo que le permitiera contener ese impulso. El entrevistador entonces agarra sorprendido y le dice: che, pero 0 raquetas, ¿qué hay detrás de ese número? ¿Qué hay detrás de eso? Y lo que Nadal respondió fue lo que me dejó como con esa mezcla de incomodidad y un poco de vergüenza. Nadal le dijo: porque romper una raqueta significaría haber perdido el control de mis emociones. ¿Qué pasaría si lleváramos un contador de la cantidad de veces que perdimos el control de nuestras emociones en la vida? ¿Qué número tendría para ustedes? 1.000.000. A lo Marat Safin. Yo honestamente no estaría en el lado Nadal de esa estadística. Se me vienen a la mente situaciones con 14, 15 años, puteando a un amigo porque me sobraba jugando un partido de FIFA, como explotando. O a veces una falta de control emocional más sutil o sigilosa, como no poder hacer una llamada telefónica, o tener ansiedad por entrar a una sala llena de gente desconocida. Y estas cosas, por ahí uno podría decir: pero son cosas de la edad, ¿no? 14, 15 años. Son ese tipo de situaciones que después, con el tiempo, uno va como puliendo, madurando. Pero cuando la falta de control emocional te agarra con 28 años y en un contexto profesional, ya no tenés dónde esconderte. En el año 2018 estaba trabajando en un proyecto para un cliente que me hacía hervir la sangre. Yo estaba convencido de que el loco estaba en contra nuestra. Cada vez que leía sus mensajes en Slack, me acuerdo que, no sé si les pasa, es como que la comunicación escrita, uno la lee y en su mente le pone un tono de voz o un timbre. En mi mente este tipo sonaba siempre prepotente. Y yo no hacía más que generar un ambiente de queja continua y de
conspiración, ¿no? Como para atraer a otros y a mis compañeros de equipo hacia esa idea de que este tipo estaba en nuestra contra. El loco tenía un bigote tupido y le decíamos Bigotito. Así, Bigotito. Pero hubo un día que hubo un quiebre en la relación con Bigotito. Un día en una reunión, el loco me dijo algo que me dio ganas de romper una raqueta. Cerré la laptop como si le estuviera cerrando la boca y salí disparado a la cocina de Wildworks buscando encontrarme a alguien a quien poder largarle toda la calentura que tenía. Y ahí estaba Sebastián, Sebamar para los que lo conocen, tranquilo, recostado contra una mesada de la cocina, comiendo su manzana. Y dije, es contigo. Entonces, empecé. ¿Vos podés creer lo que me pidió Bigotito? Quiere que le prepare un reporte para mañana. Un reporte. Me tiene podrido con sus pedidos, Bigotito. Que estimemos en horas, no estimemos en puntos, que no sé qué, no sé qué. No me lo banco más. Sebamar mantuvo su tranquilidad, cortó un gajo de la manzana y lo sostuvo algo así como 6 o 7 segundos y después me miró y me largó una pregunta. Me dijo, ¿qué tan loco es ese pedido? Algo en el silencio de la cocina, mezclado a lo que Sebamar significaba para mí y el contraste, ¿no?, entre su tranquilidad y mi nerviosismo, fue como que me hizo de repente ver las cosas desde una óptica que antes no la veía. Como si me hubiese ayudado a ganar una perspectiva, como en esos juegos de RPG que uno va y cuando entabla una conversación con alguien es como que la cámara mete un paneo de vuelo de pájaro y uno tiene tiempo para ver las cosas con claridad y elegir la respuesta. Generó eso. Y de repente podía ver el efecto que estaba teniendo mi actitud, como un reporte. Y es un reporte. Pero estaba en un estado, un descontrol emocional que no podía ni ver eso. Y podía ver claramente cómo mi actitud estaba contagiando a mis compañeros de equipo, cómo los estaba arrastrando en esa conspiración de la queja, cómo eso estaba afectando a otros en la empresa y cómo me estaba afectando a mí, me estaba descargando así con uno de los líderes de la empresa por un reporte. Así que ese día tomé una decisión. Dije, a partir de hoy, eso que me controla a mí, voy a aprender a controlarlo yo. Pasaron ya 7 años desde ese momento en la cocina. Y fui encontrando estrategias y practicando cosas que me han ayudado a agarrarle un poco la mano a ese juego mental. Y cuando empecé a escribir mis bocados, hace ya 3 años, empecé poco a poco a descubrir un lenguaje con el cual transmitir esas ideas a otros. Y ese es el lenguaje que les vengo a traer hoy. Es el lenguaje de la bestia. Un día estaba tocando un tema en la guitarra, que es un tema que no es muy difícil de tocar, pero sí es difícil de mantener sin errores durante toda la canción. Un arpegio que se repite y se repite. Pero este día venía siendo distinto. Iba por la mitad del tema y nota por nota venía siendo una réplica exacta. Pero de repente empecé a oír una voz, como un murmullo. Me decía, che, venís bien, Rodri, no le erraste. Y poco a poco se fue volviendo como un poco más intenso, medio maligno. Che, vas a ver cómo le vas a errar, ¿eh? Guarda que le vas a errar ahora. Y le erré. Y reconocí esa voz, porque era la misma que se aparecía cuando estaba sacando en un partido de tenis y erraba el primer saque. Y me empezaba a decir, che, doble falta. Y salía la doble falta.
y después iba a sacar de nuevo y volvía y volvía y volvía. Es como si eso que susurra pudiera predecir el futuro, ¿no? Te dice cosas y después pasan. Y era la misma voz que me alimentaba esa conspiración con Bigotito, la que me hacía enfocarme solo en las cosas malas del proyecto o en los aspectos que me sacaban de ese tipo. Esa es la bestia. Es algo así como una personalidad oscura que llevamos dentro y que intenta convencernos de actuar en base a las emociones o a sus intereses, ¿no? Y la bestia he notado que tiene dos tipos de ataque, si se quiere. Uno es el más sigiloso, que es ese que uno, si no está atento, no se da cuenta, pero se encuentra envuelto en círculos de negatividad, que lo lleva a ver solo las cosas pesimista, de una forma pesimista, ¿no? y a solo enfocarse en las cosas que le alimentan esa idea, ¿no? Y es como un círculo vicioso que gira hacia la oscuridad, si se quiere. Pero después, y más notoriamente, está el ataque explosivo, ¿no? El que está detrás del grito a tu amigo cuando te sobra por jugar al FIFA. El que te lleva como a saltar en el momento, a quejarte frente a un líder en tu empresa sin filtros. Y ese ataque explosivo es el mismo que está detrás de una rotura de raqueta. Por eso claramente Nadal descubrió algo. Nadal tenía el antídoto para controlar ese impulso. Así que si yo aspiraba a controlar los míos, iba a tener que volverme un poco más parecido a lo que él verdaderamente era, un encantador de bestias. La bestia. Ponerle nombre puede sonar algo sencillo o insignificante, pero fue el primer paso para empezar a entender un poco ese aspecto emocional. Porque cuando vos le pones nombre a algo, ganás distancia. Esto es lo que un loco que se llama Ethan Kross, autor de un libro que se llama Murmullo, describe como una herramienta de distanciamiento. Es simplemente algún recurso psicológico que a vos te ayuda a tomar distancia de una situación. Pensá cuando viene un amigo con un problema y te pide consejo, ¿no? Y tu amigo está que no sé si renunciar o no sé qué. Para vos desde afuera es como que no es tan difícil ver un camino, una respuesta. A veces incluso le decís, tenés que hacer esto. Más allá de si es la opción correcta para él, ¿no? Pero es como que es ese desapego, el no estar envuelto en la emoción de la experiencia, te da como una claridad como para analizar y entender la situación y actuar de otra manera. Eso es lo que logra una herramienta de distanciamiento. Entonces, al nombrar esa parte emocional de nosotros como la bestia, intentamos lograr esa distancia mental, ¿no? Como si estuviéramos analizando o aconsejando a nuestro amigo. Y es sobre esa capacidad de distanciamiento que se sostienen las que encontré, son las 3 prácticas del encantador de bestias. La primera es el avistamiento, la segunda es el calibrado y la tercera es el reframing. Avistamiento, calibrado y reframing. Avistamiento. Estábamos ayudando a mi hija con un trabajo del colegio. Tenía que preparar una presentación sobre animales peligrosos. Y ella eligió el león. Entonces nos pusimos a buscar información sobre leones. Y llegué a un tipo en YouTube que se llama Kevin Richardson. ¿Alguien lo conoce? Al loco le dicen el encantador de leones. Claro, nos pusimos a ver los videos y me explotó el cerebro. El loco está con los leones como si estuviera con un grupo de amigos. Se les tira arriba, se revuelca con ellos, se filma vlogs hablando mientras los acaricia, les da de comer con la mano. Y claro, el loco estuvo años y años de su vida observando con atención a los leones, intentando entenderlos,
ver cómo se comportan, qué los mueve, qué los altera. Y el avistamiento de bestias tiene que ver con eso, ser como un etólogo, ¿no? Estar observando a ese ser que llevamos dentro, con la idea de identificar patrones o entender qué lo altera, qué lo hace rugir. Y el avistamiento es lo que empecé a practicar con Bigotito. Entonces, cuando estaba en las reuniones o cuando algo me despertaba esas ganas de explotar, tomaba nota, ¿no? Con esa distancia que había ganado al nombrar a la bestia, empecé, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me siento así? Como si uno sintiera que algo cambia producto de lo que escuchó o lo que leyó. Y eso me empezó a ayudar a entenderme un poco más, entender qué cosas me frustran, qué cosas me despiertan otro tipo de emociones. Y por ejemplo, una cosa que me di cuenta es que podía empezar a darme tiempo antes de actuar. Creo que Seneca, que decía que el mejor remedio para la ira es esperar. Y eso empecé a hacer cuando Bigotito me escribía por Slack. Me decía, no le voy a responder ahora. Voy a esperar 20 minutos. Y me daba cuenta que a los 20 minutos la bestia se calmaba y yo podía responder más calmo, más tranquilo. Y algo que está bueno del avistamiento de bestias es que lo pueden empezar a practicar, como todas las prácticas las pueden practicar a diario, pero el avistamiento de bestias es divertido porque empiezan a haber bestias por todos lados. Están mirando un partido de fútbol, uno pega una patada y ven que uno salta. Opa, se le escapó la bestia. Ahí piensan eso. O están en una interacción con un grupo de amigos y alguien dice algo y notan que alguien de repente como que se pone a la defensiva o lo que sea. Oh, ahí está la bestia. Y pueden empezar a entender también qué despierta esa parte emocional de otras personas, como para ver si pueden tener mejores interacciones con ellos. Ese es el avistamiento de bestias. La segunda es el calibrado. Si el avistamiento nos ayuda a entendernos y a identificar patrones en la bestia, el calibrado es nuestro intento por alivianar el impacto de sus ataques. Para eso les voy a hablar de las heladerías. Cuando empezamos a llevar a nuestras hijas a las heladerías, me acuerdo que al principio la idea era divina, ¿no? Vamos a ir a tomar un helado, todos contentos, fotos con los cucuruchos perfectos, sonrisas por todos lados. Claro, después cuando la realidad dista mucho de la expectativa, la bestia aparece. Entonces la experiencia de la heladería termina siendo algo más parecido a que una compra vasito y después se da cuenta de que quería vasito porque eligió la otra y ya empieza el drama. Y una va con la bocha de helado y se le cae al piso. Y vos, porque avistando a tu bestia te diste cuenta que el enchastre te pone un poco loco, decís, voy a agarrar servilletas y vas al servilletero y hay 3 servilletas de esas como de nylon transparente. Entonces vas y te pones a limpiar y es como que expandís la mancha. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Algo que dice otro estoico, que es Epicteto. El loco tiene un pasaje, que lo voy a decir más o menos porque no me lo sé de memoria, que dice, antes de ir a una piscina pública, recordá los eventos que suelen ocurrir en las piscinas públicas. Niños salpicando, faltan reposeras, objetos perdidos, ladrones que te roban tus pertenencias. Si te recordás esas cosas que suelen ocurrir en las piscinas públicas, cuando ocurran vas a poder decir, yo me la vi venir, pero elijo estar en armonía con el orden de las cosas. Antes de recordar. Antes de ir a la heladería con tu familia, recordá que se van a manchar la ropa, que
van a elegir un sabor y después van a querer otro, pero que vos priorizás ir a esa salida en familia porque va a traer buenos recuerdos. O después lo empecé a usar con Bigotito. Antes de interactuar con Bigotito, recordá que el tipo en el fondo quiere lo mismo que vos, lo mejor para el proyecto. Recordá que por ahí su estilo de comunicación es diferente al tuyo. Y no es que te esté hablando mal, es que es así. Y eso me empezó a ayudar a alivianar el impacto de la bestia. Porque cuando aparecía es como que, yo sabía que esto iba a pasar. Y estás como más preparado. Y el calibrado tiene otro costado, que tiene que ver con calibrar el entorno. Volvamos al león. Imagínense un león en la sabana o un león enjaulado. El león en la sabana va a estar feliz, libre, ¿no? En todo su esplendor, en su hábitat natural. Ahora lo metes en una jaula y va a estar molesto, con ganas de atacar. De la misma forma podemos pensar en nuestro entorno como un hábitat o un ambiente que nosotros podemos tunear o calibrar para que la bestia no quiera ni aparecer. Entonces, si somos personas ordenadas o que nos gusta la estructura y estamos en un proyecto donde no hay definiciones y es todo difícil para nosotros, y por ahí vamos a estar un poco más con la bestia a flor de piel. O si estamos viviendo en un cuarto desordenado y nos gusta el orden, y por ahí nos rinde tunear el ambiente, ordenarlo, limpiar un poco la mesa, para que la bestia esté un poco más alejada o a gusto. Ese es el calibrado. Entonces tenemos avistamiento, calibrado, y la tercera es el reframing. Si el avistamiento es esta noción de identificar a la bestia y entenderla, el calibrado es, intentar alivianar un poco su ataque. El reframing es algo así como el hechizo maestro del encantador. Es lo que podemos usar para transformar un círculo vicioso negativo en un círculo virtuoso. Se imaginarán que me gusta jugar al tenis. Y durante mucho tiempo me repetía a mí mismo que el revés era mi peor golpe. El revés es mi peor golpe, el revés es mi peor golpe. Y después cuando iba a la cancha, claro, es como que reforzaba esa idea. Cuando venía una pelota hacia el revés, corría alejándome para darle con el drive. Y cuando erraba un revés, me reforzaba. Y sí, es mi peor golpe. Pero un día dije, ¿y si pruebo a contarme otra versión sobre mi revés? ¿Cambiará algo? Entonces me empecé a decir, el revés es un golpe mejorable y estoy aprendiendo a golpearlo. Y agarré y me empecé a repetir eso. El revés es mejorable, el revés es mejorable, estoy aprendiendo el revés. Y después fui a clase y empecé a notar cambios. De repente, cuando venía una pelota al revés, surgían pensamientos como, una oportunidad de entrenar al revés. Y la tomaba. Y si le erraba, no me importaba, porque yo estaba aprendiendo a mejorar mi revés. Era una iteración más. Y después vi al profesor al costado de la cancha y me surgió un pensamiento. ¿Y si le pregunto esta duda que tengo con el grip de la raqueta? Que en esas clases grupales que hay 20 personas no es normal ir a hacerle pregunta al profesor. Pero ahora apareció ese pensamiento. Y es como que esa experiencia me reforzó la idea de que estoy aprendiendo a mejorar mi revés. Y cuando quise acordar, esa era mi nueva realidad. Eso es un reframe. Es la idea de contarte una versión diferente de algún aspecto de tu experiencia con la expectativa de que cambie un poco lo que sentís o lo que experimentás o las emociones que surgen como resultado de eso. Eso hice con Bigotito. Bigotito era mi enemigo.
Pero no, me voy a contar algo diferente. Este proyecto es una oportunidad de aprender a domar a mi bestia, de aprender a controlar mis emociones. Y cada interacción con Bigotito es entrenamiento, es una forma de aprender algo más sobre mí, de aprender a interactuar y a colaborar con alguien con una personalidad muy distinta a la mía. Y haciendo eso empecé a vivir las interacciones con otra cabeza, porque analizando lo que me pasaba y tomando ese enfoque más de aprendizaje y de crecimiento, empecé a buscar respuestas para salir de esa situación. Y por ahí estarán pensando, che, Rodri, vos me decís que yo me di un bolazo y empiezo a vivir acorde a ese bolazo y mi experiencia se cambia. Y yo le digo, parece que sí. En mi experiencia es así, y algo que me hace sentido fue algo que vi a Scott Adams decir, que es que piensen cuando ustedes van al cine a ver una película. Ustedes están viendo a dos actores que están fingiendo una historia, están actuando, y la historia también es de mentira, y sin embargo ustedes se emocionan. Le pasa algo al principal, no sé qué, y se ponen a llorar. Y ustedes saben que es todo de mentira. Entonces es como si el cerebro no distinguiera tan bien lo real de lo ficticio. Como si lo único que le importara es que algo ocupe lugar suficiente como para empezar a vivir acorde a eso. Otra, esta me pasa cada tanto. Te despertás y tenés un dolor. Y decís, entonces googleás. Y de repente tenés no sé qué enfermedad y empezás a acordarte de cosas que compilan con esa enfermedad, ¿no? Y eso empieza a tomar fuerza y fuerza y fuerza y te empieza a afectar a nivel emocional. Empezás a sentir ansiedad, no te podés dormir, estrés. Y al otro día vas al doctor y tenías gases. Parece ser eso, como que si nosotros nos contamos una versión diferente de lo que estamos viviendo, una que sea más útil, ¿no? Una mirada más útil de la situación, y la empezamos a repetir y repetir y repetir, parece ser como que la vida empieza a conspirar para hacer la realidad para nosotros. Esas son las tres prácticas del encantador. El avistamiento, para observarnos y entendernos y identificar patrones en la bestia. El calibrado, como para intentar mitigar el efecto de sus ataques. Y el reframing, como el hechizo maestro para transformar los círculos viciosos en círculos virtuosos. Pero después descubrí algo más. Hay una cosa más. Un día empecé a ver mi vida como una gran flecha. Esa flecha tiene una dirección, que esa dirección le podemos decir nuestro propósito, nuestro sentido, vivir acorde a un conjunto de ideales y de valores, una vocación, como quieran llamarle. Y naturalmente la flecha de mi vida tiene una dirección diferente a la de tu vida, la de tu vida, la de tu vida, la de tu vida. Y nosotros en nuestra vida hacemos cosas que adentro de esa gran flecha serían otras flechas. Tenemos una flecha que es el trabajo, otra flecha que es nuestra familia, otra flecha que es un hobby, otra flecha que es un proyecto personal. Y cada una de esas flechas tiene dirección propia, apuntan para algún lado. Lo que empecé a notar es que cuando hay muchas flechas que apuntan en sentidos diferentes a los de la flecha de tu vida, la bestia está más presente. Se manifiesta como ansiedad o frustración constante, como recurrente, o desesperanza. Pero cuando las flechas se alinean,
con la flecha de la vida, es como si algo dentro se encendiera, una llama. Una llama que nos lleva a vivir con un entusiasmo y una energía que por ahí no estaba. Y acá está el secreto del encantador. El encantador conecta con ese instinto que nos permite saber si estamos en sintonía con esa flecha. Porque ¿qué pasa? Ponerle nombre o tener muy claro qué es ese propósito para nosotros, cuál es esa dirección, es difícil. Y esto me ha pasado como de escuchar o de leer cosas que me llevan a pensar que debería poder escribir mi propósito en un papelito, ¿no? Tener mi propósito claro. Y en mi experiencia es como que eso no sé ni si se puede hacer, porque uno va evolucionando y va viendo las cosas de otra manera y la vida le va cambiando y el propósito es como una cosa que va evolucionando y tampoco sé si se puede poner en palabras. Pero sí empecé a notar que tenemos como un instinto que nos permite saber si estamos en sintonía con eso o estamos desalineados. Y es con ese instinto que conecta el encantador. Y una vez que conecta con eso, y acá está lo interesante, es que el encantador no solo usa las 3 prácticas para entender a la bestia y para calibrarla, sino que usa las mismas 3 prácticas para entender a esa llama. Practica el avistamiento de llamas, ¿no? Esos momentos en los que algo te entusiasma o que un lenguaje de programación te hace brillar los ojos o que estás en una iniciativa que te llena de entusiasmo. Está atento a eso y calibra el entorno para que haya más de eso en su vida. Y por último usa el reframing, porque imaginen que si una flecha como la del trabajo, que tiene tanto peso, está apuntando para allá y la flecha de nuestra vida apunta para allá, como en ese momento la flecha de Bigotito apuntaba para allá, por ahí la respuesta rápida es, elimino la flecha, renuncio al trabajo. Pero el encantador lo que hace es intentar girar esa flecha con un reframe. Empieza a ver las cosas de otra manera para conectar con esa flecha. Y eso fue lo que me ayudó el reframe con Bigotito, que empecé a conectar esa experiencia con algo que era importante para mí, que era ser una influencia positiva en mi entorno, aprender a liderar. Y cuando vi esa conexión, la flecha giró y se alineó con la flecha de mi vida. Y eso es lo mismo que hacía Nadal, lo que caracterizaba a su carrera. Un tipo que siempre vivió acorde a sus valores, a la honestidad, al esfuerzo, dejarlo todo en cada punto. Un tipo al que a los 6 años su tío Tony, entrenador, le dijo: romper una raqueta sería una falta de respeto a los millones de niños que no tienen con qué comprar una. Y Nadal tenía eso presente cada vez que aparecía la bestia y quería romper una raqueta. Y le daba fuerzas para contener el impulso. Y es por eso que sería injusto catalogar a Nadal como un simple tenista. Rafael Nadal era un encantador de bestias. Gracias.